Buenos días, soy Paola Ugaz. Josefina Townsend no ha podido estar este programa por problemas de salud, así que el programa lo haré yo sola. Eh, Les agradezco la audiencia y quisiera, contarles un poquito en qué estamos en términos como país, ¿no? O sea, hoy domingo, 4 de julio, ya es un mes de las elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Sofía Fujimori, y hasta el momento no hay proclamación oficial del presidente o presidenta que lo hace el Jurado Nacional de Elecciones, por los reclamos que han hecho el lado de Fuerza Popular, lo que ha, digamos, obligado a que esperemos más o menos hasta mediados de julio para que se dé la proclamación del sucesor de Francisco Sagasti. Según la OMPE, el 15 de junio, al 100% de sus conteos, Pedro Castillo es el presidente electo por 44.053 votos. Esta semana viajó una misión de parte de Fuerza Popular dirigida por Nano Guerra García a la sede en Washington de la Organización de Estados Americanos, y Luis Almagro no lo recibieron porque, según explicó él, hay una misión de observadores de la OEA todavía en funciones, ¿no? Y en ese sentido, el presidente Francisco Sagasti envió un documento a través de su ministro de Justicia, Eduardo Vega, a Keiko Fujimori, diciendo que no iba a haber un conteo o una auditoría internacional a los votos porque no ha habido ninguna condición que haga que eso sea necesario. Y en este clima todavía polarizado por una elección que parece eterna, ha aparecido una granada a una cuadra de la casa de la ministra de Defensa, Núria Sparch, justo en los momentos en los cuales ella está haciendo una investigación en la Marina sobre las múltiples llamadas que ha hecho Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori, padre de Keiko Sofía Fujimori, sobre todas las llamadas y las joyerías que ha tenido él en la base naval donde está internado desde el 2001. Esa es más o menos la semana que hemos pasado, y en esa semana, hoy día tenemos como invitados al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y a Patricia Montero, ex productora general de Canal N, justo hoy, 4 de julio, que se cumplen 21 años de este canal. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Paola. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es sobre el retorno a clases. Apenas pusimos que venía el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, hemos recibido un aluvión de cartas, mensajes, organizaciones, preguntas, y la primera pregunta es, digamos, de cajón, ¿no? De por qué si se han abierto ciertas actividades, conciertos o cosas que tienen que ver con casinos, qué sé yo, no se abren todavía las actividades, los colegios, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo está el sistema de retorno a clases? Ya, muchísimas gracias por la pregunta y por empezar por ahí, porque yo también he recibido una cantidad de mensajes, de solicitudes, algunos más cariñosos que otros, algunos un poco agresivos, y es una muy buena pregunta porque las clases están abiertas en más de 2.400 escuelas en el país, más de 100.000 estudiantes ya están yendo a clases. Y entonces, cuando yo escucho voces que dicen que no hay clases o que se abran las escuelas, me quedo pensando cuánta información tenemos de lo que pasa en el país, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto es ese. Hay escuelas que están funcionando sobre la base del plan de retorno que tenemos, que fue publicado a principios de marzo de este año, que coincide, como en la mayoría de los países, en que el indicador más importante para abrir las escuelas tiene que ver con la territorialización de esas escuelas. Es decir, con tener información de cómo funciona o cómo se desenvuelve o cómo evoluciona la pandemia en los distritos. En el caso peruano,
tenemos un sistema, que es el sistema de alerta, que nos va indicando con indicadores epidemiológicos ofrecidos por el Ministerio de Salud, aprobados por ellos en la norma, por supuesto, de marzo de este año, que lo que nos dicen es cuál es la situación epidemiológica en las últimas 2 semanas de los distritos en donde están ubicadas las escuelas. Con esa información, lo que ofrecemos como Ministerio de Educación es una cantidad de escuelas que llamamos habilitadas, es decir, son escuelas que epidemiológicamente y territorialmente podrían abrir. El segundo momento, las direcciones regionales de educación y las UGELES, que son las unidades de gestión educativa local, aplican sus protocolos para declarar aptas esas escuelas. Significa que se cuenten con los lavamanos, con las compras de mascarillas para docentes y estudiantes, que se tengan los kits de limpieza y los kits de higiene comprados, con dinero que han tenido los directores de las UGELES el año pasado y este año ya. Entonces, Paola, el mensaje acá es primero que tenemos un plan. No es verdad que no tengamos un plan. Segundo, que lo principal de este plan es que es seguro, que es flexible, es gradual y es voluntario, como lo fuimos diciendo desde el primer día. Y lo tercero es que las decisiones, y eso es una especie de imaginario creado en el país, en el que el ministro dice esta escuela se abre y esta no. Y eso no es un sistema, ¿no es cierto? El sistema incluye una serie de etapas y de procesos. Por supuesto, este trabajo intersectorial de muchos sectores y también intergubernamental, es decir, el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, las direcciones regionales de salud, los gobiernos locales y las UGELES, hasta llegar a las comunidades. Finalmente, Paola, esto de aquí, la mejor demostración que hemos ido avanzando de la manera correcta es que de momento, por hacerle caso al plan que tenemos listo, no hemos tenido ningunos niveles de contagios asociados al retorno de clases de estos 100.000 estudiantes. Y entonces, si seguimos haciendo caso a este proceso y respetamos los protocolos, lo más probable es que si la epidemia nos lo permite y no viene una tercera ola, los retornos a clases cada vez van a ser mayores. Al día 30 de junio tenemos 25.000 escuelas habilitadas para hacerlo. Y en cada una de las regiones están evaluando cuántas de esas se pueden empezar a abrir ya, inclusive en zonas urbanas. Solo para completar, en Ayacucho, en Cajamarca, en Loreto, en Madre de Dios, en San Martín, en Tumbes y en Ucayali, donde la epidemia ha cedido en los números de contagios y de defunciones, ya se están empezando a habilitar algunas pocas escuelas urbanas, pero ya en zonas urbanas. Entonces, esto es un proceso gradual. Sé que hay que, yo entiendo los niveles de preocupación y de ansiedad que se pueden tener por el retorno a clases, pero también es verdad que hay que ser lo suficientemente responsables como para hacerlo de la forma más segura posible. De lo contrario, va a pasar lo que ha pasado en otros países. Se abren, aparecen contagios y se vuelven a cerrar, se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar, y eso también generaría una serie de inconvenientes y de problemas, ¿no? Pero, digamos, está claro que tercera ola va a haber, digamos, tercera ola va a haber. Eso no creo que sea algo que esté en nuestras manos. Lo bueno es que ahorita, digamos, se vienen las vacaciones de mediados de año y en ese lapso, digamos, que quisiera saber qué puede pasar, o sea, digamos, avanzar con los profesores y la vacunación, avanzar con algunos colegios ya en Lima, o sea, digamos, no en Lima, perdón, urbanos, en ciudades urbanas. Ujú. ¿Qué seguiría en este lapso de 2 semanas en los cuales no habrán niños en los colegios? Ujú. Dos cosas. Primero, que la vacunación de los docentes, como en ningún país, ha sido una condición de apertura, ¿no es cierto? Es una condición deseable, por supuesto, hacerlo, porque contribuye a que esta apertura sea aún más segura. Por eso el día 6 de julio, que es la buena noticia, con el Día del Maestro, empezamos la vacunación de los maestros de zonas rurales, porque son en las zonas rurales donde hemos tenido, por su situación de vulnerabilidad, la mayor cantidad de problemas para poder el año pasado seguir un
un año escolar remoto, ¿no? Pero de eso podemos conversar luego. En esas 2 semanas lo que estamos es preparando unos protocolos, porque así lo indica también la norma, cuando baje los niveles, por ejemplo, para que se puedan en zonas urbanas hacer una apertura de espacios abiertos para poder tener, por ejemplo, según las indicaciones de cómo se organizan los colegios, un día para poder tener actividades físicas en el colegio, deportes o actividades físicas, para que los estudiantes se puedan encontrar. Lo mismo que en las zonas rurales del nivel 2, que le llamamos, que son las más cercanas a las zonas urbanas, utilizar espacios abiertos para poder tener algunas clases en esta idea de aprendo en comunidad. Entonces, esos 2 protocolos están listos, van a ser publicados muy pronto, pero corresponden al momento que estamos. Es decir, en 2 semanas, como bien lo ha dicho Paola, entramos a vacaciones. Vamos a dejar preparados todos estos protocolos para que, si la situación epidemiológica nos lo permite, que es aquí que anda la cultura, vamos a poder empezar a tener algunas actividades también en zonas urbanas, ¿no? Ujú. Hay lugares, digamos, como en la selva, que para muchos lugares de la selva todavía la pandemia es como si no estuviera, digamos, ¿no? No hay muchos cuidados. Usted hablaba de un retorno territorial. ¿Más o menos nos podría explicar ese retorno territorial? Ujú. Sí, a ver, en el sistema tenemos información proporcionada de MINSA de los indicadores clásicos de epidemiología. Ujú. Contagios, tasa de contagios, defunciones, relación de tasas de defunciones, es decir, esta situación de neta de tasa, proporción entre defunciones y número de personas, ¿no? Ujú. Tenemos todos estos indicadores, un indicador que significa de movilidad estudiantil, cuántos son los niños o niñas, jóvenes que se tienen que mover de distrito para ir al colegio, eh, entre otras cosas. Estos indicadores te los dan por distrito. Entonces me dicen, en el distrito A es posible tener apertura porque los niveles de contagio y todos estos indicadores en las últimas 2 semanas han estado por debajo del límite que tenemos en el país. De la misma manera con la que podemos anunciar cómo las provincias pasan de extremo a muy alto, Claro. alto, ¿no es cierto? Pero a nivel distrital. Y a nivel distrital se le informa y entonces la Dirección Regional de Educación abre y la escuela. Nosotros hemos estado hace 3 semanas, 4 semanas en unas comunidades en el río Amazonas, viendo cómo empezaban la apertura semipresencial en esa zona y por supuesto con los cuidados del caso han podido funcionar y han podido empezar las clases en la Amazonía, que es lo que mencionaba. En aquellos lugares de la Amazonía donde no hay habilitación, rápidamente la Dirección Regional de Educación actúa y le dice, mira, todavía no se pueden abrir, hay que esperar recibir la habilitación, que es un sistema en el que todos los directores entran y pueden encontrar la información de sus escuelas, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ¿qué se les puede responder ahorita a varias organizaciones de papás, de padres y madres de familia digamos, hay, lo que veo también es que mucha desinformación, porque lo que acaba de decirnos usted es que la vacunación no es, digamos, que los profesores estén vacunados no es un requisito para abrir las escuelas, ¿no es Ujú, cierto? Y eso es bueno, eso es una noticia que la gente cuando uno lee digamos, los documentos que están elaborando los padres de familia organizados, lo ponen de ujú. que es un argumento fundamental. Otra cosa que ellos ponen que de repente, me imagino, tiene que ver también con la desinformación o no saben a qué canales ir, es que dicen que buscan al gente del Ministerio de Educación y le dicen que vayan, que hablen con el MINSA, que vayan al MINSA y los manden al Ministerio de Educación. Y usted me está diciendo que todo está, digamos, unido porque el tema de la pandemia hace que funcionen entre instituciones, digamos, casi al unísono. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahorita, entonces? Ujú. Sí, a ver, primero una sección más o menos desarmando mitos, que es como le estoy llamando, ¿no? Primero, que hay retorno, hay escuelas abiertas, hay 100.000 Ya. estudiantes, poco más de 100.000. La mejor demostración que no se necesita vacuna para los docentes como requisito para abrir es que recién vamos a empezar a
vacunar a los docentes el día martes 6 de julio, ¿no es cierto? Segundo, Lo cual es una muy que buena noticia. O sea, que lo cual es empezar. una muy buena noticia, hemos trabajado mucho para ello. En el Ejecutivo estábamos absolutamente convencidos, el presidente Sagasti, nuestra presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el ministro de Salud, mi colega Óscar Ugarte, todos convencidos y que había que hacerlo. Nosotros desde el Ministerio hemos entregado toda la información cada vez que se nos solicitaban. Como siempre lo dije, dependía del cronograma de vacunas. Felizmente hemos tenido un número importante de llegada de vacunas en el último tiempo y activamos la programación y por eso es que finalmente el 6 tenemos. Entonces, el segundo es que los docentes tengan que estar en nuestro sistema, por lo menos, obligados a estar vacunados para volver a clase. El tercero, que han dicho durante estas últimas semanas, que cómo es posible que el Perú sea el único país en el mundo que no tenga apertura, eh, eh, o que tenga las escuelas cerradas, y eso tampoco es tan cierto. Yo les quería pedir si es posible que poder compartir un mapa mundial, allí está creo sí, elaborado por la Universidad Johns Hopkins, que al 30 de junio indica cuál es la situación de reapertura a nivel mundial de las escuelas. Ahí vemos a No, Sudamérica. ¿nos podría explicar bien el mapa, por favor? Exacto. Aquí vemos al Sudamérica, que tenemos unos países que están, que es Surinam, Venezuela, debe ser Paraguay y Chile, que están enmarcados en color verde. En gris tenemos a Bolivia y el resto de países en color naranja. ¿Qué significa eso? Que todos estos países en color naranja tienen esto que ellos denominan apertura mixta o múltiple, es decir, que hay presencialidad en algunos casos y hay educación remota o virtual en otras, ¿no? Entonces, es la situación del Perú como la de Colombia, la de Ecuador, la de Brasil, la de Argentina, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que no podemos hacer es que suceda lo que sucede en algunos otros países, ¿no es cierto? En Chile, por ejemplo, hay una apertura bajo la responsabilidad no del Ministerio de Educación, sino de los administradores que en el sistema educativo se llaman los sostenedores, y ellos deciden la apertura, pero sin embargo nos damos cuenta que la estadística presentada hace poco internacional nos indicaba que alrededor del 89% de los padres, creo que era un informe de UNICEF, si no mal no recuerdo, habría que confirmar el dato, no enviaban igual a sus hijos aún cuando esté la apertura, ¿no? Entonces, es una situación bien compleja porque tenemos dos grandes posiciones, Paola, de aquellos que tienen una posición más conservadora, que dicen hasta que no pase esto, todos estemos vacunados. En algunos países es hasta el 65% de vacunas en los territorios permitirían abrir o no, y mejor nos quedamos todos a pesar de lo difícil y lo duro que es mantener el sistema educativo solo en casa. Y del otro lado están quienes son menos conservadores en eso, dicen, miren, abramos nomás y confiemos en los protocolos. Lo que nos ha demostrado hasta ahora es que estas posiciones en los dos extremos, como suele pasar, generan muchas dificultades para los sistemas educativos y más bien los puntos medios, la gradualidad es lo que está funcionando mejor. Países inclusive con mucho orden para el cumplimiento de normas como Alemania hicieron una apertura y tuvieron que cerrar muy rápidamente las escuelas porque no es tan sencillo manejar sistemas educativos. En el Perú tenemos poco más de 8 millones de estudiantes, 500.000 profesores, 55.000 escuelas, y entonces manejar un sistema de esas magnitudes tiene que ser lo más seguro y con todos los protocolos del caso, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartirles un poco de la situación general. Entonces, en síntesis, hay apertura, es gradual, no es verdad que no tengamos un plan, no es verdad que seamos el único país en el mundo que no tiene clases, y que vamos a hacerlo de la manera más gradual. Estamos preparando los protocolos para ver qué sucede en zonas urbanas si es que la situación epidemiológica nos lo permite.
Y actividades, retorno a algún tipo de actividad en el colegio, actividades deportivas, actividades Esas, abiertas, actividades esas, físicas y deportivas. Ese es el protocolo que estamos terminando de afinar para poder dejarlo listo ahora antes de irnos. ¿tenemos fecha de eso, por favor? Espero que la próxima semana esté listo ya. Ya, Hasta ayer en la noche, que le di la última revisión a lo que los equipos estaban trabajando, había que hacer algunos ajustes y esperemos que la próxima semana pueda estar publicado. ya. Entonces lo que nos está diciendo es que solo han regresado todavía en este momento 100.000 estudiantes, 2.400 escuelas, 7.000 profesores, y eso no ha causado ninguna, digamos, rebrote o algún tema de salud contra nadie. Lo, Asociado a eso, contra nadie. ya, y entonces eso sería, digamos, la semilla para que los demás colegios puedan reabrir en zonas urbanas, que todavía no está pasando. Todavía no está pasando, salvo las habilitadas en esas regiones que ya han empezado porque la situación epidemiológica lo permite. El punto de partida acá, Paola, que tiene que quedarnos claros a todos, son los indicadores epidemiológicos a nivel distrital. Si Ya. esto lo permite, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo cada más. Y lo segundo, que es aún más importante que el dato duro, es que hay que ganar confianza en esta apertura, porque es verdad que muchos docentes también se sienten preocupados porque se tienen que mover en transporte público, porque si los niveles de contagio eran mayores, podían llevar el contagio a sus casas, porque en una escuela trabajan personal administrativo, auxiliares, directores, docentes. Entonces hay que ir ganando confianza, ir perdiéndole poco a poco el miedo y saber que como en estos casos, cuando el indicador epidemiológico lo permite, es posible una apertura en estas zonas, que han sido las rurales, para empezar, y que no pasa nada si se respetan los protocolos y se tengan cuidados. Aún así, si hubiese el caso de algún nivel de contagio, en la norma, en el plan de retorno, está el plan de cierre. ¿Qué es lo que se hace? Que se hace en la mayoría de países. Estas burbujas, se cierra el aula, se cierra la escuela, se hace el Ujú. seguimiento de contagios, por lo menos en 2 semanas, y si no hay problema, se regresará a clases. Incluso eso ya está normado desde marzo de este año. Ok. ¿Han tenido alguna, solo para cerrar este tema, han tenido alguna reunión con los colegios que ya están preparados para iniciar clases en zonas urbanas? ¿O todavía no han tenido reunión con ellos que ya tendrían los protocolos y todo ya para ese retorno, ¿no? No hemos tenido aún, vamos a tenerlas porque ya la situación de las zonas urbanas empieza a mostrarse que es posible abrir y entonces hay que ir preparándonos para ello, ¿no es cierto? Ya vamos a tener, como siempre, la vocación del ministerio ha sido conversar, ¿no es cierto? En un país en el que se ha abandonado el diálogo para privilegiar el enfrentamiento, nosotros seguimos tercamente apostando por el diálogo. Ujú. Perfecto. Y una última es, bueno, el exministro Jaime Saavedra dice que aumentan los colegios entre adultos, que no aumentan los colegios entre adultos y que el cierre de escuelas no protege a los niños por el tema de salud mental y que las probabilidades de contagio son bajas. ¿Qué tendría que responder sobre este tema en general? Que coincido plenamente con lo que Jaime menciona. En el diagnóstico estamos todos de acuerdo, leemos los mismos papers, y entonces estamos absolutamente de acuerdo en el diagnóstico, ¿no es cierto? El asunto Ujú. es ver cómo implementamos ese diagnóstico. Claro. Y ahora nos toca a nosotros en la gestión poder decir, tomamos la decisión de hacerlo de esta manera sobre la base de ese diagnóstico. Entonces, estamos de acuerdo todos en marzo, cuando anunciamos la reapertura, recordábamos con el equipo de comunicaciones en el ministerio ayer, eh, el cargamontón era para no abrirlas, ¿no es cierto? Justamente porque los indicadores parecían que no eran el contexto de la epidemia no era el adecuado. Ahora, hay un grupo, es verdad que es un grupo concentrado en Lima y en algunas zonas, porque en otros lugares del país están muy contentos con mantener este sistema, ¿no es cierto? Entonces, de gradualidad. Entonces, coincidimos en el diagnóstico, ¿no es cierto? Es más, me decían genocida por querer abrir las escuelas, te vamos a enjuiciar, cómo vas a matar a los niños.
y nos hemos mantenido en el mismo diseño altamente técnico, que fue parte del compromiso, de los dos compromisos que tuve cuando asumí el 18 de noviembre del año pasado el Ministerio de Educación, que fue un retorno al año 2021 de clases, lo más seguro, flexible, gradual y voluntario, diseño que hicimos y que se está implementando con varios componentes. Y lo segundo, tener una ley de organización y funciones, que fue un asunto de trabajo, además de técnico político, en las relaciones que construimos con el Congreso de la República. Entonces, estamos yendo por el camino. De momento, felizmente, todo está saliendo bien porque la salud de las personas, de los estudiantes, de los profesores, de los directores es lo más importante. Y así seguiremos. Ese es el plan que dejamos con las excepcionalidades. Tuvimos una excepcionalidad hace un mes que normamos para comunidades indígenas y poblaciones rurales cuyo distrito no estaba habilitado, pero la lejanía y porque el profesor vivía en esa zona le permitía funcionar sin contagios y abrimos la excepcionalidad. Yo estuve en una de esas comunidades y escuelas en Piraucho, en Castilla, en Arequipa. Y la segunda excepcionalidad va a salir en la próxima semana, que es la que estamos trabajando para la apertura en zonas urbanas para actividades físicas y deportivas, con los protocolos, por supuesto, del caso, y seguiremos avanzando en nuestro buen retorno del año escolar 2021. Claro. Me imagino que estas 2 semanas harán que hayan varias diferencias, me imagino también, ¿no? Porque con las vacaciones y con la vacunación van a haber más noticias sobre ese tema, digamos, Sin ¿no? duda, para A dejar nivel, en todo zonas listo, urbanas. eso, para dejar todo listo para que el próximo gobierno evalúe todo lo que hemos avanzado, el plan que tenemos y, por supuesto, tome las decisiones que le correspondan. Ya llegando ya ahora sí al tema de la, digamos, de la transición gubernamental, este, se necesita más o menos saber que si ya tienen todo listo, qué legado, han visto más o menos qué legado van a dejar al próximo gobierno. He visto que han estado haciendo varias presentaciones con la primera ministra Violeta Bermúdez, entonces quisiera saber un apretado resumen del legado del Ministerio de Educación, Sí, que ha muy sido, bueno, apretado. como todo, pues, polémico y movido como nuestro país, ¿no? Y que como responde a un contexto muy particular, ¿no? Un contexto muy particular de pandemia, un contexto electoral y todo esto efectivamente influye en cualquier gestión, ¿no? Dos cosas muy puntuales para resumir. Una primera es que efectivamente los equipos de transferencia en todos los sectores, incluyendo el sector de educación, están trabajando en sus informes para que apenas tengamos la proclamación del próximo presidente o presidenta se puede iniciar el proceso administrativo de transferencia, Ujú. pero la premier Violeta Bermúdez tuvo una magnífica idea de avanzar con lo que hemos llamado transferencia con transparencia. Es decir, ir contándole a la ciudadanía, y es por eso que venimos todos mis colegas en el gabinete en pares los lunes y los viernes mostrando los avances. A mí me tocó la semana pasada compartirlo con mi colega Alejandro Neira, el ministro de Cultura, para ir contándole a la ciudadanía cómo encontramos la situación del país, qué es lo que hicimos y cuál es el legado que estamos dejando. Eh, Respecto al legado, son varias las cosas que vamos a proponer que deba ser el camino que hay que seguir, pero quiero concentrarme en las 4 que consideramos fundamentales. Primero, reforzar el presupuesto y el interés en la educación en zonas rurales. Si la brecha de desigualdad entre lo urbano y lo rural se ha mantenido en el último tiempo, estos 2 años va a hacer que esa brecha sea grande y por lo tanto hay que hacer un tratamiento diferenciado para el trabajo en las zonas rurales. Segundo, desarrollar una estrategia que sea permanente y prioritaria de educación digital, de educación híbrida, que es lo que se habla en el mundo. Ya no es suficiente pensar que la educación virtual es remedial a un problema de pandemia, y como no podía haber clases, se tenía que hacer remota, sino que efectivamente Ujú. se incorpore de manera estructural en el sistema educativo. Lo segundo, fortalecer la carrera pública magisterial. Los docentes han demostrado un enorme compromiso y por eso siempre que puedo felicito ese compromiso y profesionalidad que han tenido el año pasado y este año
para sacar adelante un sistema educativo complejo para el que no estuvimos preparados todos, ¿no? Y finalmente, fortalecer el tema de educación secundaria, que es finalmente aquello que nos permite hacer esta transición a la educación superior, y ha sido un espacio no muy atendido en el sistema que hay que retomar. De hecho, el Consejo Nacional de Educación, a solicitud nuestra, está contribuyendo a elaborar unos lineamientos para entregar y decir cómo es que debemos avanzar. Junto con este legado, cosas puntuales, pero creo importantes: la digitalización de la matrícula. Todos quienes siguen las noticias educativas deben haber visto que en las grandes ciudades del país esas noticias de las grandes colas para poder matricularse al principio de año no han existido, porque estamos empezando un proceso de matrícula digital que incluye además una distribución de plazas. Se hizo un plan piloto en Tacna que creo que va a funcionar. Estamos dejando un documento de reforma de la Secretaría Nacional de Juventudes, que ya está listo y que presentaremos en su debido momento, y así algunos otros temas que en un par de semanas, cuando tengamos un encuentro con la prensa, vamos a poder entregar un documento detallado de aquello que hemos avanzado y el legado que hemos dejado. Hola, perdón, se cayó el internet. Ahora sí. Ahora Perdón. sí. No, Hola. no, para nada, por favor. Qué susto. Y ahora sí. No, está, por favor, sí. No, nada, eso era lo del legado que le comentaba, y que en un par de semanas tendremos un documento que compartiremos con los colegas de la prensa para que sepan este legado pormenorizado que estamos dejando en el Ministerio de Educación, ¿no? Los dos candidatos que postularon a la segunda vuelta, no estaban de acuerdo en el enfoque de género que está ya es una, digamos, está en la norma del Ministerio de Educación, refrendado por el Tribunal Constitucional. Digamos, eso ya está, eso va, eso no se mueve. ¿Qué tendría que decir sobre ese tema? No me puedo referir a los candidatos porque todavía no concluyó el proceso electoral, y por principios de neutralidad que hemos respetado de forma irrestricta, vamos a continuar en ello. No obstante, lo que sí puedo decir es que la política nacional de enfoque de género es una política nacional que se implementa para todos los sectores. Cada uno de los sectores tiene además protocolos de implementación, reglamentos y lineamientos que va desarrollando sobre la base de esta política nacional y esta política de Estado, ¿no? Nosotros, respetuosos de las normas, seguimos trabajando en la implementación de esta política, ¿no? Y hay dos preguntas que han estado ustedes hablando lo he visto responder sobre digamos, el deseo, ¿no? De incrementar siempre el PBI hacia el producto. Aumentar. Creo que hay problemas de conexión. Implementar el aumento al PBI 8. ¿Ahora sí? Hola. Ahora está mejor, sí. Hola, ¿ahora sí? Sí, sí. No, le decía que siempre es bueno aumentar, siempre la gente pide aumentar el PBI, ¿no es cierto? Los políticos. ¿Es viable aumentar el PBI, el Producto Bruto Interno al Ministerio de Educación al 8 o 10%? Todos los ministros de educación, no creo que no exista ningún ministro de educación en el mundo que no esté de acuerdo con mayor presupuesto en educación, ¿no? De hecho, lo aprobado en el Congreso de la República es que se destine el 6% del PBI a la educación.
En el marco de esta ley, lo que estamos proponiendo nosotros como borrador de presupuesto, porque como sabe usted, Paola, y quienes nos escuchan, el presupuesto del año 2022 será aprobado por el próximo gobierno y el próximo Congreso de la República en noviembre, según las normas del país. Estamos proponiendo varios escenarios. Un escenario de momento estamos en 4.19% del PBI. Un escenario de ir gradualmente subiendo al 4.5, al 5, al 5.5, al 6, para que se tomen en esos distintos escenarios las próximas decisiones, ¿no? Ha salido hoy día en la República un informe de la Contraloría donde se habla que las tablets que ha entregado el Ministerio de Educación no funcionan. Quisiera que me responda qué ha pasado con ese caso que todavía está ahí. Es un tema. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el 18 de junio nos llegó el informe de la Contraloría General de la República, que fue respondido en los plazos normativos el 25 de junio. Este informe contaba con dos tipos de información. Una primera, que era información del mes de abril, que ya fue resuelta y respondida en su momento, que tenían que ver con el funcionamiento de algunas tablets. Nosotros hicimos, por supuesto, las visitas del caso y, entre otras cosas, descubrimos que, por ejemplo, el 80% de las tablets que habían sido en Piura dicho que no funcionaban era porque tenían cargados un conjunto de aplicaciones que no necesariamente tenían que estar en las tablets y es por eso que no corrían, ¿no? Entonces, hay parte de esas respuestas que ya están dadas desde abril. Y lo segundo es que en el informe que hemos enviado a la Contraloría, lo que hemos hecho es aceptar todas las recomendaciones que ellos nos dan. La mayor cantidad de recomendaciones no son para el Ministerio de Educación, son para las direcciones regionales de educación. Estamos acompañando a las direcciones regionales de educación para que puedan atender estas recomendaciones y el Ministerio de Educación está implementando con cada vez más éxito esta mesa de ayuda con personal en las propias regiones para que podamos efectivamente acompañar estas recomendaciones dadas por la Contraloría, ¿no? Entonces, todas ellas son procedimentales, todas ellas tienen que ver con algunas dificultades que algunos aparatos pueden haber tenido de 1.056.430 tablets que hemos distribuido ya. Entonces, como siempre, los informes de la Contraloría General de la República, el objetivo principal es alertar a los sectores donde hay problemas e incluyen recomendaciones y nosotros lo que hemos hecho, por supuesto, es aceptar esas recomendaciones e implementarlas. Entonces, siempre se agradece la información de mano que se tiene en un sector tan grande, sobre todo, como lo que ha hecho la Contraloría, y lo más importante es atender esas sugerencias y recomendaciones e implementarlas. Así que, felizmente, estamos desde abril del año pasado, con la primera información que recibimos, ya en el camino de tener, por supuesto, las soluciones al tema. Perfecto. Bueno, ministro, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por tomarse un tiempo un domingo. Solo quería cerrar con la buena noticia que ha sido vacunado. Pato, ¿podrías poner la foto de su primera dosis? ¿Quién tomó la foto? No sé si estará Pato, yo creo que está un poco... Bueno, pero sí, quería contar eso, su primera dosis, digamos, para la tranquilidad de los suyos, de todos, ¿no? De todos los que nos estamos vacunando. Y no quería cerrar la entrevista sin que nos diga qué le parece lo que ha pasado con la ministra de Defensa, Núria Esparch, que ha recibido una amenaza a través de una granada cerca a su casa, ¿no? Quisiera saber qué opina de ese tema. Dos cosas, sí, efectivamente, ayer, según el cronograma pongo el hombro, me tocaba ser vacunado con la primera dosis. Lo que quiero decirles es que ese pinchazo tiene detrás muchísimo trabajo. Y eso es lo que hemos hecho en el gobierno de transición y emergencia. Desde el primer día, concentrarnos todos, por supuesto con el liderazgo del presidente Sagasti, del ministro Ugarte, del canciller, y de la premier, para poder sacar adelante el tema. Así que sentí un pinchazo con
como expresión de la carga de trabajo de todos estos meses y creo que eso ha sido una buena noticia, el haber avanzado también con la vacunación. Y lo segundo es que solidarizarnos con nuestra colega, la ministra Spartz, son situaciones que son inaceptables. Se están haciendo, como ella misma lo ha dicho, las investigaciones desde la Policía Nacional del Perú para esclarecer qué es lo que ha sucedido y determinar con los responsables de esta amenaza. Y aprovechar ahora estos segundos y este comentario respecto de lo que pasó con la ministra Spartz para volver a decir que hay que mantener la calma, que ante tiempos turbulentos la mejor respuesta es ir con tranquilidad frente a las cosas, que necesitamos construirnos como país. Romper esta idea de las fracturas que hemos mantenido durante tanto tiempo y tratar efectivamente de buscar unirnos para tener objetivos comunes que, por supuesto, nos ayuden a avanzar. Yo siempre recuerdo la cita de el gran maestro Flores Galindo, Alberto Flores Galindo, que decía que discrepar también es una forma de acercarnos. Y creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo cada día, construyendo cada día acuerdos, diálogos, no renunciar al diálogo, no renunciar a los acuerdos y más que buscar reconciliarse es conciliarlos, ¿no es cierto? Porque solo se puede reconciliar aquello que antes estuvo conciliado y creo que esto es una demostración en todo, que hay que superar esas fracturas. Así que muchísimas gracias por su entrevista, por su tiempo. Gracias. Buen domingo. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, gracias.